diga sí a la libertad. El pueblo palestino es un pueblo que está luchando por su libertad, por su soberanía, para tener un Estado propio. Vamos a leer un manifiesto de la plataforma Per Palestina. La plataforma Per Palestina de Valencia y de las organizaciones, asociaciones, partidos políticos y la sociedad civil que la componen, mediante el presente manifiesto, condenan el brutal ataque militar que las fuerzas de ocupación israelíes están llevando a cabo en la Franja de Gaza desde el pasado día 27 de diciembre. Este ataque indiscriminado contra el pueblo palestino en Gaza ha supuesto en los 14 días de bombardeos la muerte de más de 840 civiles y más de 4.000 heridos. Estos bombardeos y acciones militares cometidas en uno de los territorios más densamente poblados del mundo demuestran la intencionalidad de matar y lesionar al mayor número de personas posible, lo que se califica según la normativa internacional de crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo que deben de responder políticos y militares israelíes y sus cómplices y colaboradores. Han pasado 60 años desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Nakba palestina, que supuso la expulsión de centenares de miles de palestinos y palestinas por la fuerza de las armas israelíes. Y en la actualidad se calcula que son más de 5 millones de refugiados y refugiadas que continúan reclamando su derecho imprescindible al retorno. Durante más de 4 décadas ya, la población palestina de Gaza y Cisjordania vive bajo la ocupación militar israelí, que ha supuesto la colonización ilegal de su territorio, especialmente de su capital Jerusalén, el robo de tierras y recursos naturales, la destrucción de viviendas y infraestructuras, la prohibición de movilidad por los puntos de controles militares y del muro de apartheid, y el encarcelamiento de más de 11 presos políticos. Entre ellos se encuentran parlamentarios electos y niños. La Franja de Gaza sufre desde hace más de 1 año y medio por parte de Israel un bloqueo y cierre de fronteras que ha supuesto antes de estos últimos bombardeos la muerte de decenas de palestinos y palestinas por la falta de alimentos y medios para la intervención médica y hospitalaria. A este terrible castigo colectivo se le agrega ahora la masacre indiscriminada de su población en los bombardeos y acciones militares. Ante la extrema gravedad de los acontecimientos es el momento de pasar de las palabras a los hechos, por lo que exigimos al gobierno español que, en cumplimiento de la legalidad internacional recogida, entre otros, en el Convenio de Ginebra, denuncie claramente la prolongada política de agresión de Israel hacia la población palestina, que supone la reiterada violación de los derechos humanos, y ante la gravedad de la agresión militar al pueblo de Gaza, tome las oportunas medidas de presión, como son la llamada a consultas al embajador y la supresión de los acuerdos comerciales y cooperación con el Estado de Israel. A las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros hacer un uso eficaz de las directrices de la Unión Europea para promover el cumplimiento del derecho internacional, incluida la adopción inmediata de medidas restrictivas y sanciones, así como el cese de todas las negociaciones para mejorar las relaciones y el diálogo entre la Unión Europea y Israel. Y Estados Unidos.
al Consejo de Seguridad de la ONU que adopte medidas concretas que garanticen la protección del pueblo palestino ante el ataque sangriento y completamente injustificado de la maquinaria militar israelí, y que fuerce la apertura de fronteras para entre otros la entrada de ayuda humanitaria. A la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que inicie un proceso judicial contra los miembros del gobierno israelí por crímenes contra la humanidad y el genocidio. Gracias. Muchas gracias. Rogamos a todos los asistentes guardar un minuto de silencio en memoria de los mártires de Gaza y de Palestina. Al-Fatiha a arwah al-shuhada. Pago